No espero que me crean. De hecho, si tienen algo de sentido común, mejor no lo hagan, porque si creen esta historia, significa que están en peligro. Esto pasó en 1997, cuando vivía en Tampico. Yo tenía 15 años, era flaco, distraído, y me la pasaba más en la calle que en la escuela. Mi mamá trabajaba en el turno nocturno de un hospital, así que casi siempre me quedaba solo en casa. Vivíamos en una colonia tranquila, cerca de la calle Obregón. Ahí estaba esa casa. Todos la conocían como la Casa de los Colgados. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. No era un apodo inventado. En esa casa abandonada, según los vecinos, alguien se colgaba cada 10 años. El primero fue un policía jubilado, en los años 50. Luego un joven mecánico, en los 60. Una mujer embarazada, en los 70. Otro tipo, en los 80. Y, para cuando yo vivía ahí, ya tocaba que apareciera alguien nuevo. Todos siempre, colgados del mismo clavo en la misma viga del techo. Yo no lo creía, pero la casa imponía. Estaba olvidada, con la reja oxidada, las ventanas rotas y una puerta que parecía susurrar cada vez que pasabas cerca. La mayoría evitaba pasar por ahí, pero a mí me daba curiosidad. Empecé a quedarme unos minutos frente a la reja, solo a mirar. Un viernes por la tarde, cuando el sol ya se estaba metiendo, me acerqué más de lo habitual. Quería ver el clavo, la viga o algo que confirmara la leyenda. No me atrevía a entrar, pero estiré el cuello buscando algo entre la oscuridad. Fue cuando un señor muy viejo, sentado afuera de una tiendita, me gritó sin siquiera mirarme: «Mi hijo, si algún día ves que los colgados se mueven, no les hables». Me dio un escalofrío. Me reí nervioso y le pregunté si era chiste. El señor ni se inmutó. «No es broma», dijo. «Los que se cuelgan ahí no se van. Siguen colgados, pero no están muertos del todo. Si les hablas, te contestan. Y si te contestan, ya no te sueltan». Me fui caminando sin mirar atrás. Pero esa noche, algo me cambió. Esa noche no pude dormir. Cerré la puerta con llave. Luego puse una silla recargando el respaldo contra la perilla, como había visto en una película vieja. Ni siquiera tenía sentido hacerlo. Nadie vivía en esa casa. No había forma de que algo saliera de ahí. Pero no podía quitarme de la cabeza la voz del viejo: «Si les hablas, te contestan». Tuve un sueño. En él estaba parado justo bajo la viga de la casa. No había nadie más. Todo era gris. El aire olía a humedad y cuerda vieja. Sentía que me observaban desde el techo, pero no veía ojos. Solo escuchaba pasos, lentos y regulares, como si alguien arrastrara, los pies colgando desde arriba. Me desperté sudando. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Quise olvidarlo, de verdad. Pasé 2 días sin volver por esa calle. Me fui por el otro lado de la cuadra. Pero algo me empujaba, como si la casa me estuviera llamando, como si necesitara que yo viera algo. El lunes volví, a plena luz del día. Quería comprobar que todo era solo imaginación. Esta vez me acerqué más. Empujé la reja. Crujió, pero no estaba cerrada. Entré. El pasto seco me raspaba los tobillos. El aire ahí no se movía, como si no existiera viento. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de una bisagra oxidada. Daba directamente a la sala, y justo al fondo vi la viga. Era enorme, gruesa, de madera vieja, llena de grietas. Ahí estaba el clavo, sobresaliendo con una cuerda amarrada. No colgaba nada de ella, pero el lazo estaba formado, como esperando. Entonces escuché algo, un leve crujido, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta en el segundo piso. Me paralicé. Y luego lo vi, un muchacho colgado del clavo, de cabello oscuro, camiseta blanca. Flotaba levemente a medio metro del suelo, como meciéndose por un viento que no existía. La cabeza agachada, los pies juntos. Piel demasiado pálida. Me quedé helado. Lo primero que pensé fue en salir corriendo. Pero antes de moverme, algo dentro de mí me hizo hablar. «¿Estás bien?». La voz salió sola, como un susurro. Un reflejo humano, un error. El cuerpo se detuvo, como si me hubiera escuchado. Y sin levantar la cabeza, sin abrir los ojos, me contestó: «Tú lo estarías». Sentí que me jalaban hacia adentro. El aire se volvió denso. Cada parte de mí quería correr, pero mis piernas no respondían.
¿Vas a colgarte también?, dijo. La voz no sonaba humana. Era hueca, como una grabación vieja distorsionada. Entonces escuché pasos, pero no míos, ni del colgado. Venían del fondo. Giré apenas la cabeza. Otro cuerpo venía caminando por el pasillo. Colgado también, pero con los pies arrastrando el suelo, la cuerda aún atada al cuello. Los ojos abiertos. 1, 2, 3 más. No sé cómo salí de ahí. No recuerdo haber corrido. Solo recuerdo despertarme tirado en el patio, con las rodillas raspadas y la reja abierta de par en par. Me temblaban las manos, pero lo peor fue que ya no estaba solo. Desde ese día, nada volvió a ser normal. Al principio eran cosas pequeñas. Las luces del baño parpadeaban, aunque no hubiera tormenta. La televisión se encendía sola en la madrugada, con estática. El reloj digital marcaba las 3:33 cada vez que me despertaba, aunque yo sabía que me había dormido a las 9. Empecé a tener el mismo sueño todas las noches, yo colgado de la viga, mirando desde arriba, pero sin poder hablar, solo balanceándome lentamente. Lo peor vino una tarde, en la ruta 21. Iba en el camión mirando por la ventana. Era un día común, caluroso y húmedo, pero en el reflejo del cristal vi algo que me hizo perder el aliento. Ahí estaba, el muchacho, el mismo que me habló, colgado dentro del camión al fondo entre los asientos. Nadie lo veía, solo yo. Cerré los ojos, volví a mirar. Ya no estaba. Esa noche me encerré. Cerré cortinas, apagué luces, me escondí en mi cuarto. Quería pensar que era imaginación, pero entonces escuché los pasos, lentos, arrastrados, en el pasillo. Dentro de mi casa. Me acerqué a la puerta con el corazón reventándome el pecho. No me atrevía a abrir. Puse el oído en la madera y escuché el crujido de una cuerda tensándose, como si alguien se hubiera colgado. Justo ahí. Pasaron los días. Dejé de salir. Mi mamá pensaba que era depresión, cansancio. No quise decirle nada. Tenía miedo de sonar loco, hasta que ella lo vio. Una noche entró corriendo a mi cuarto. Me abrazó temblando. Me dijo que vio a alguien colgado en el pasillo, que estaba flotando frente a la puerta del baño. Pero desapareció, me dijo. Se fue en cuanto lo nombré. Ahí supe que no era solo yo. Al día siguiente me mandaron con una tía a Altamira, lejos de la casa. Le dijeron que estaba mal del sueño. Me dejaron en su casa por tiempo indefinido. Pensé que todo había acabado, pero no. En la primera noche en la casa de mi tía, desperté a las 3:33 otra vez, y en la ventana lo vi, el mismo colgado, sonriéndome, el mismo rostro pálido, la cuerda, los pies apenas tocando el techo del porche, y luego el foco parpadeó. 1, 2, 3 destellos, y desapareció. Al día siguiente me encontré una nota en el buzón. No tenía remitente, ni sello, solo un papel doblado con una frase escrita en lápiz. «¿Tú lo estarías?» Era su voz, otra vez. La cuerda ya no estaba en la casa. Ahora estaba dentro de mí. Intenté convencerme de que era una pesadilla, que lo del buzón fue una broma, que lo de la ventana fue un mal sueño. Pero cada día me era más difícil sostener esa mentira. Todo empezó a girar en torno a ellos. No podía mirar sogas, ni cables colgando, ni árboles con ramas largas. Cada vez que lo hacía creía ver algo suspendido. Aunque parpadeara y desapareciera, una tarde salí a caminar. Mi tía pensaba que era buena idea despejarme. Caminé varias cuadras, me alejé. Llegué hasta una placita vacía y me senté en una banca. El cielo estaba encapotado, con ese tono sucio que tiene antes de llover. Y justo cuando empezaron a caer las primeras gotas, lo escuché de nuevo. ¿Vas a colgarte también? No había nadie cerca. Me giré en seco buscando de dónde venía. Y ahí lo vi, colgado de la rama más alta de un árbol, balanceándose apenas, como si acabara de llegar. Me levanté de inmediato. Corrí sin rumbo, con el corazón golpeando en la garganta. Me encerré en el baño de la casa. Vomité. Me senté en el suelo, temblando. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Busqué en internet. Era lento en esos tiempos. Pero encontré foros antiguos y encontré algo que me heló la sangre. Otras personas, en otras partes de México, hablaban de una casa maldita donde la gente se colgaba y luego volvía.
Algunos decían que era una entidad, otros que era un castigo para los que desafiaban lo prohibido. Pero había una coincidencia en todos los testimonios. Si hablas con ellos, ya no puedes deshacerte de ellos. Uno de los mensajes tenía fecha reciente. El usuario decía: no les respondas, no los mires, no los nombres, no los invites a tu mente. Era tarde para mí. Esa noche, cuando me miré al espejo del baño, vi algo que me destruyó. No era mi reflejo normal. Era yo, colgado, con los ojos abiertos, con la cabeza ladeada, sonriéndome. La cuerda bajaba desde el techo y se perdía fuera del marco del espejo. Pero al girar no había nada detrás, solo yo, de pie, respirando, por ahora. Me alejé del espejo como si me hubiera quemado. Me encerré en mi cuarto, cerré cortinas, apagué la luz, me acurruqué en la cama. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentía que el aire se volvía más y más espeso, como si algo invisible estuviera ahí, ocupando espacio, respirando conmigo. Fue entonces cuando escuché los golpes. 3 golpes, secos, en la ventana. Me congelé. No los abrí, no me moví. Y al cabo de unos minutos, llegó el olor, ese mismo olor a metal oxidado y madera húmeda de la casa maldita. Yo ya no quería vivir así, no podía. Entonces decidí hacer lo único que me quedaba. Volver. Sí, volver a la casa de la calle Obregón. Pensé que si lo enfrentaba, si les gritaba, si me burlaba de ellos en su terreno, tal vez se irían. Tal vez demostraría que no tenían poder. Tomé un camión desde Altamira. Llegué de día, pero el cielo estaba cubierto, como si me esperara una tormenta que ya sabía que vendría. La casa estaba igual, más seca, más muda. Empujé la reja. No se resistió. La puerta de entrada tampoco. Entré. No había nadie. Al principio, me paré justo bajo la viga. Miré hacia arriba. El clavo seguía ahí, la cuerda también. En el suelo, aún estaban las huellas de tierra que yo mismo había dejado aquella vez. «Aquí estoy», grité. «Ya vine». Eso querían. Silencio. «No les tengo miedo». «No me voy a colgar». Yo no les hablé, fue sin querer. Entonces la cuerda cayó sola, como si alguien la soltara desde arriba. Cayó frente a mí, el nudo hecho, firme, esperando. Y del fondo comenzaron a salir. 1, 2, 3, los colgados. Pero esta vez no eran solo los que vi antes. Había más. Muchos más, hombres, mujeres, niños, todos colgando y caminando. Pero no hacia mí. Se pararon en círculo, formando una rueda. Y entonces uno habló, la misma voz hueca. «No es a ti. Es a quien venga después». «¿Qué?», murmuré apenas entendiendo. «Tú ya nos trajiste». Y entonces entendí. No querían matarme. Querían que yo los contara, que los repitiera, que los llevara en mi cabeza, para luego saltar a otra. Era un contagio, no una maldición. Un virus narrativo, una historia viva que se propaga cada vez que alguien más la escucha. Corrí, no miré atrás. Esta vez sí salí por mí mismo. Pero la cuerda se me enredó en el tobillo antes de que saliera. No me detuvo, pero me dejó marcado. Al llegar a casa me dormí por horas. Soñé con pasos, soñé con voces, soñé con cuerpos. Y cuando desperté, la cuerda estaba bajo mi cama. La cuerda estaba ahí, enredada, como un gato dormido bajo mi cama. Pero no se movía, no hacía ruido, solo esperaba. Quise tirarla, quemarla, enterrarla. Lo intenté todo, pero siempre volvía. Un día, al despertar, estaba colgada del ventilador de techo. Otro día, dentro del refri. Otra, aparecía como sombra detrás de la cortina del baño. Nunca en el mismo lugar, nunca visible a los demás. Solo para mí, hasta que lo entendí. Yo ya no era el objetivo. Ya no era la víctima. Yo era el transmisor. Eso es lo que hacen. Se cuelgan de tu mente, de tu voz, de tus recuerdos. Y esperan a que alguien más escuche. Así que si llegaste hasta aquí, si leíste esto pensando que era solo otra historia de miedo, estás equivocado. Ahora los tienes tú también. Tal vez hoy no notes nada, pero pronto vas a empezar a ver sombras colgadas en los postes, o reflejos en el vidrio del camión, o un nudo en la cuerda de tender ropa, aunque no recuerdes haberlo hecho. Y cuando escuches pasos arrastrados a las 3:33 de la mañana,
No los nombres, no los mires. Y sobre todo, no les hables, porque si les hablas, te contestan. Y si te contestan, ya no se van. Así que si llegaste hasta aquí, si leíste esto pensando que era solo otra historia de miedo, estás equivocado. Ahora los tienes tú también. Tal vez hoy no notes nada, pero pronto vas a empezar a ver sombras colgadas en los postes, o reflejos en el vidrio del camión, o un nudo en la cuerda de tender ropa, aunque no recuerdes haberlo hecho. Y cuando escuches pasos arrastrados a las 3:33 de la mañana, no los nombres, no los mires. Y sobre todo, no les hables, porque si les hablas, te contestan. Y si te contestan, ya no se van. Gracias por escuchar Sombras en la Niebla. Síguenos y comparte esta historia si te atreves. Pero recuerda, a veces lo que cuentas también te escucha.